Bueno, pues bienvenidos de nuevo a la plataforma de formación para padres motivados, Mi Psiquiatra Infantil. Vamos con la tercera parte del taller de orientaciones para los padres ante un duelo que atraviesen nuestros hijos. Em, Hemos hablado del concepto de muerte y de cómo se puede manifestar el duelo en las diferentes etapas del desarrollo de un niño. Hemos hablado en la segunda parte de orientaciones muy generales para ayudar a una elaboración del duelo en nuestros hijos, y lo que ahora vamos a abordar es cuándo pedir ayuda. Si hemos hablado de vivir el duelo en familia, de hacernos cargo de un proceso que en principio es normal, cuándo nos está dando de forma eh, adecuada, cuando nos está pudiendo elaborar, mejor dicho, y cuándo hay que pedir ayuda a un profesional, ¿no? En definitiva, qué factores de riesgo puede haber o qué indicadores tenemos para saber que un duelo puede estar siendo complicado, un proceso de duelo puede estar complicándose y que necesitamos la entrada de profesionales en ello. Insistimos en que un duelo es un proceso natural, con el que elaboramos las pérdidas significativas de nuestra vida. Cada persona tiene sus propios ritmos y sus propios tiempos de recuperación. Esto es principal, porque se dice, pues es que ya han pasado 6 meses, pues que ya ha pasado un año y no lo has superado. Bueno, pues es que cada uno tiene sus tiempos, y además ahora veremos que depende de muchas circunstancias, puede ser más o menos complicado elaborar un duelo. Son posibles muchas respuestas diferentes. Hay quien pierde a alguien y llora, pero esto no es ni la respuesta más adecuada, ni tampoco necesariamente la más frecuente. Pues puede haber enfado, puede haber rabia, puede haber indiferencia, puede haber ambivalencia, puede haber muchísimas respuestas diferentes, y todas ellas caben dentro de lo que podemos esperar en un proceso de duelo. Y ninguna de ellas necesariamente tiene por qué ser patológica, aunque luego veremos que la repetición de algunas de ellas, la intensidad o algunas características concretas pueden apuntar a que puede complicarse el proceso de duelo. Tenemos que recordar que el apoyo principal tiene que encontrarse en el entorno natural de uno, en la familia, en los allegados. Estamos en una sociedad, lo hemos repetido un montón de veces, pero poco tolerante al sufrimiento. Y tenemos que ser conscientes de eso, porque a veces es que nos dejamos envolver por este entorno. Se han hecho muy famosas, casi lugar común, las fases del duelo de Kübler-Ross, siendo que es un fantástico libro, el de La muerte y los moribundos. Hay que entender que se escribió en un momento determinado y para una población determinada, que eran pacientes que se enfrentaban a su propia muerte, y que ella hablaba de cuáles eran las reacciones más habituales que veía en estas personas. No todas las personas ante un fallecimiento, propio o ajeno, atraviesan las mismas fases. Ni una fase sucede a otra de forma lineal, sino que se solapan. Algunas pueden no estar presentes y otras sí. Depende del fallecimiento, del quién ha sido el fallecido, de un montón de circunstancias de las que ahora hablaremos. Definir cuándo un duelo está siendo patológico o complicado, cuándo se necesita ayuda profesional, no es fácil. Y tenemos algunos indicadores de los que vamos a hablar, pero también tenemos que guiarnos, lógicamente, por nuestro sentido común, como decimos siempre. Factores de riesgo. ¿Cuándo es más complicado atravesar un duelo? Pues lógicamente depende de la edad que tengamos cuando haya muerto la persona significativa, y si esta persona significativa es nuestro progenitor, nuestro padre o nuestra madre, pues lógicamente va a ser mucho más complicado
que cuando se trata de otra persona menos cercana o menos próxima a nosotros, ¿no? La pérdida de un progenitor antes de los 11 años sabemos que es un factor de riesgo inespecífico para diferentes trastornos mentales. Es decir, es un tipo de pérdida especialmente difícil, dolorosa, que no predetermina, lógicamente, pero es especialmente difícil. Se dice que para las chicas la pérdida de un progenitor es más difícil antes de los 10 años y para los adolescentes varones, pues especialmente difícil la muerte de un progenitor. Todo esto son generalidades que se han visto que están presentes en duelos complicados, ¿vale? El tipo de relación, pues cuando la relación era ambivalente, pues parece que es más complicado elaborar el duelo. Es decir, una relación de amor-odio. Según el parentesco, lógicamente, las muertes de progenitores, hermanos siendo niños, o de otros adultos que convivan con el niño, pues son más difíciles de elaborar. Si además ha habido un abandono previo de alguno de los progenitores, pues va a ser más complicado atravesar el duelo. Si la muerte ha sido brusca, inesperada o ha sido violenta, es mucho más difícil elaborar el duelo. Y no digamos si no hay, si ha habido una separación, y esto también pasa en adultos, si ha habido una muerte sin cuerpo o una muerte por suicidio, ¿vale? Según las características del niño, puede hacerse más complicado el duelo. Puede haber un niño muy vulnerable psicológicamente porque ya antes de este suceso pues estuviera atravesando pues una situación muy complicada a nivel personal. Y depende de las características de la familia. En familias con dificultades, en familias disfuncionales, con ambientes inestables, con dificultades ya en su día a día grandes, pues lógicamente la elaboración va a ser más difícil. Si además antes o después del fallecimiento hay reacciones inapropiadas o disfuncionales en la familia, se producen cambios importantes, inestabilidad en los cuidadores, que cambian cada día, se cambia dónde vivíamos, el colegio, disminuye o desaparece la disciplina o las normas que hubiera en casa, pues todo eso va a dificultar la elaboración del duelo. En cambio, factores protectores que pueden facilitar la elaboración del duelo, pues que haya una figura referente adulta que se haga cargo de las cosas, que sea afectiva, que sea accesible, que sea sensible a las necesidades del niño, pues como siempre. Que haya una comunicación funcional, que se mantengan las rutinas. Cuando decimos rutina no nos referimos solo a la hora de levantarse, sino a dónde vive el niño, a las costumbres que se tengan, a que se mantengan sus relaciones sociales o la relación con otras figuras importantes del entorno. Y otro factor que protege, que facilita la elaboración del duelo, es que haya una información adecuada y temprana sobre la muerte. Y si antes de la muerte había una enfermedad, sobre la enfermedad. ¿Vale? ¿Cuándo podemos estar hablando de que estamos ante un duelo complicado, que no patológico? Es decir, que está costando hacer el duelo. Pues cuando pasa el tiempo indefinido, ya hemos dicho, pero y hay manifestaciones prolongadas de ese primer dolor, llanto prolongado, miedos prolongados, rabietas que son frecuentes, muy intensas y se mantienen en el tiempo largamente, hay alteraciones en el sueño de forma prolongada, hay regresiones a conductas más inmaduras de forma prolongada, disminuye el rendimiento escolar de forma significativa y prolongada,
O hay desinterés y apatía acerca del hecho o del resto de campos de la vida del niño que se mantienen en el tiempo, ¿vale? Estamos hablando de intensidad, de frecuencia y de mantenerse en el tiempo, ¿vale? ¿Cuándo pensamos que podemos estar ante un duelo patológico? Pensamos que hay que consultar estas dificultades. Pues cuando hay un anhelo, una búsqueda continuada del fallecido, se niega de forma continuada que haya muerto. De forma continuada me refiero en el tiempo, no a los 2 días de que haya muerto el ser querido. Cuando hay una preocupación casi compulsiva por la propia salud, por el propio cuidado y el cuidado de los demás, cuando aparecen problemas somáticos parecidos a los del fallecido, pues si el fallecido murió de un cáncer de colon, pues que el niño empieza a manifestar síntomas emocionales a través de la somatización que imita o emula la enfermedad del fallecido, pues unos dolores de tripa mantenidos en el tiempo, por ejemplo. La imitación o la adopción de la personalidad del fallecido, empieza a vestirse como el fallecido, a imitarlo en la voz, a adoptar costumbres que no fueran suyas, que fueran del fallecido, cosas de este tipo. Reproches continuados, hostilidad continuada, deseos de muerte, de reunión con el fallecido, o la adopción de conductas de riesgo que hablábamos en el caso de los adolescentes, consumo de tóxicos, conductas autolesivas, etcétera. Indicadores generales de riesgo, que cuando están presentes nos alertan de que algo puede no estar marchando bien y a lo mejor tenemos que consultar. Ya hemos dicho que el tiempo no es un factor determinante, es importante pero no determinante, ¿vale? Y que mantenidas en el tiempo, decíamos que algunas manifestaciones emocionales muy intensas pues nos pueden alertar. Decíamos, una regresión permanente, miedos excesivos al abandono, a la muerte, a la separación incluso a la hora de dormir, dolores crónicos, bajo rendimiento académico, culpa muy intensa, lo hemos mencionado antes. Pensamientos o conductas suicidas, insistencia en irse con el fallecido, decíamos, y muy importante, no restablecimiento de vínculos afectivos, es decir, el niño que deja de relacionarse con personas que antes eran importantes para él o no es capaz de establecer nuevas relaciones sociales. Son manifestaciones que tienen que alertarnos de que algo no va bien. Específicamente en la adolescencia, la negación de la muerte, la falta de respuesta, el embotamiento afectivo, el niño que está como embotado, que no reacciona de forma prolongada, que evita el recuerdo de forma permanente. Cuando persisten emociones intensas que no cambian con el tiempo. Es imposible hablar del fallecido con mucho dolor a través del tiempo. Cuesta muchísimo, tras mucho tiempo, desprenderse de las pertenencias del fallecido. Hay cambios radicales en la conducta, asunción de conductas de riesgo, o se pierden los vínculos afectivos, igual que hablábamos anteriormente, como indicadores a todas las edades. Particularmente en la adolescencia, donde los vínculos afectivos con el grupo social son tan fundamentales. O aparece clínica psicopatológica o psiquiátrica franca. Síntomas hipocondríacos, depresivos, ¿vale? Disociativos, es decir, de disociativos se refieren a, sintomatología de tipo pues ruptura de nuestra propia identidad o de nuestra propia información sensorial o motora. Es decir, pues por ejemplo, em, eh, amnesia, episodios de pérdida de conciencia, de pérdida de fuerza o de sensibilidad, serían síntomas más de la esfera conversiva y disociativos más del tipo de adopción de nuevas identidades
o bueno, clínica de ese tipo. Y dejamos para la última parte el uso